Vamos orando, si me acompañan inclinando sus rostros. Padre, queremos darte gracias una vez más el día de hoy, que nos permitas estar aquí en tu presencia, reunidos para alabar tu santo y precioso nombre. Y queremos juntos pedirte que nos ayudes a que lo que voy a exponer, Señor, me ayudes a comunicarlo correctamente, que me ayudes a cuidar de mi boca, Dios, de que no vaya a decir algo incorrecto, pero que lo que tenga que decir, Señor, lo diga con tu ayuda, con tu gracia y con tu sabiduría. Y por mis hermanos te pido que tengamos todos un corazón dispuesto y deseoso de ser instruidos por el poder de tu palabra, que no solamente nos instruye, sino que nos transforma a la imagen de Jesús. Padre, aprovechamos para pedirte por cualquier necesidad física que esté aquí representada. Mi Dios, pon tu preciosa mano sobre los que necesitan un milagro. Te pedimos que en tu gracia tú hagas prodigios y señales y que podamos continuar escuchando testimonios como el que escuchamos el martes pasado. Te alabamos, Rey, y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la parte que voy a predicar el día de hoy es el mismo versículo. No les voy a pedir que se pongan de pie en esta ocasión, sino que en reverencia lo leamos. Dice el capítulo 13 del libro de Hebreos, el versículo 4, dice así: sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. En otras versiones dice: sea el matrimonio honroso en todos y el lecho sin mancilla, o sea, la cama matrimonial sin mancha. Diferentes traducciones, a final de cuentas es lo mismo. Y puesto que el matrimonio es la primera institución que Dios creó, lo podemos leer ahí en el huerto, en el capítulo 1, 2 y 3 de Génesis. Y cómo vemos cuando llegó Satanás y vino y trajo una espada entre Adán y Eva, la cual el día de hoy, desafortunadamente, hasta el día de hoy, sigue causando el mismo problema. El problema de desobedecer a Dios, de creer que nosotros somos personas que podemos pensar de una manera pura, limpia y perfecta, sin percatarnos de que nuestra mente está dañada como consecuencia del pecado. Y como diría en una ocasión un pastor, amigo mío, dice Miguel Núñez, dice: el hombre está tan confundido, dice que su confusión no le permite darse cuenta de lo confundido que está. Y así estamos en cuestiones de la palabra de Dios. Nosotros podemos creer, y sobre todo las personas que en un momento dado piensan o tienen una muy alta estima de su manera de pensar, pensando que son muy buenos, muy justos, muy santos inclusive, y que ese tipo de mentalidad no refleja otra cosa más que la de un orgullo espiritual que nos prohíbe a nosotros ser instruidos por la palabra de Dios para obedecerla como está escrita. Y puesto que esta es una institución que Dios creó, es importante que todos la tomemos como la debemos de tomar, con un significativo lugar, que le demos un significativo lugar de honor. Como dice la palabra, el matrimonio sea honroso en todos, en los solteros, en los casados, en los viudos, en los divorciados, en los eunucos, en aquellos que no quieren contraer matrimonio, en todos, o sea, a todas las personas a quienes el Espíritu Santo les habla por medio de su palabra, les dice: tú tienes que tener el matrimonio en un lugar de honor. Perdón, como dice su primera nota ahí, dice: el matrimonio no es un capricho humano, es un diseño santo de Dios que debe ser respetado, protegido y vivido con pureza. Por eso todos lo tenemos que cuidar, todos tenemos que orar por él, todos tenemos que pensar en la manera que traiga una protección a nuestra relación para la gloria de Dios, para disfrutar ambos de ese regalo que Dios le da a aquellos a quienes se lo da. Lo que el Espíritu Santo aquí nos está hablando a todos se debe de ver de la siguiente manera. Después de 2000 años,
esto del matrimonio, la pureza sexual, la inmoralidad, todo ese tipo de cosas que nos está hablando el Espíritu Santo, tiene que ser tomado con el mismo respeto, con el mismo cuidado que cuando se le fue dado a los hebreos, 2000 años. Si nos ponemos a ver, como les decía la semana pasada, o sea, en aquellos entonces el matrimonio y la relación de los que estaban casados era una que se vivía de una manera muy ligera. Los hombres podían tener amantes, de hecho había en ciertos templos, literalmente como se los estoy diciendo, había prostitutas y parte de su intimidad en ese tipo de sacrificios se hacían en el templo y que era una cierta muestra de honrar a alguna deidad pagana, por supuesto. Entonces, para la gente de aquellos lugares, ver la infidelidad no era necesariamente algo malo, no se condenaba, pues. Por eso el Espíritu de Dios aquí en la palabra, por eso nos deja bien claro, dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los va a juzgar Dios. Ahora, la pregunta, puesto que Dios le ha dado al Señor Jesucristo todo el poder para juzgar, o sea, tú y yo un día vamos a estar enfrente del trono de Cristo, te guste o no, quieras o no, tú vas a estar, y yo también, enfrente del trono de Cristo porque Él va a juzgar. Todo el poder para juzgar, Dios Padre se lo dio a Jesucristo. Él va a ser nuestro juez. Ahora esta parte dice ahí, a estos, a los inmorales y a los adúlteros, los va a juzgar Dios. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios y por qué no el Señor Jesucristo? Bueno, pues que es a Dios Padre a quien tú le has hecho, si es que lo has hecho, espero que sí, que tú hiciste un pacto con Él. El día que tú contrajiste matrimonio, te casaste en una iglesia católica, le dijiste al cura o enfrente del pastor o en su debido momento tal vez, si te tocó un juez que tenga algún principio cristiano, como me ha tocado ver a mí, tú le dijiste a Dios, yo prometo amar y respetar a esta persona todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Por eso cualquiera de estos tres personajes que acabo de mencionar dirán, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, incluyéndote a ti, incluyendo a tus padres que pueden acabar con tu matrimonio si no tienes tu cuidado de cuidarlo, un abogado o quien sea. Si lo que Dios Padre ha unido no lo separa el hombre, es Él quien habrá de traer a dos personas y las va a unir de una manera sobrenatural en una. Toma lugar ante un púlpito esta unión que Dios inventó para gloria de su nombre y para bien del hombre, como veíamos la semana pasada, los 9 puntos esos que les di, que hablan acerca de los propósitos por los cuales Dios creó el matrimonio, pero nosotros ahí en ese momento quedamos hechos una persona por la soberana gracia de Dios que luego viene a consumarse en la cama. Viene a ser una sola persona que es parte de lo que Dios quiere que nosotros tengamos un sumo cuidado de esto que vamos a predicar el día de hoy y que el propósito de mi predicación es llamar a la iglesia. O sea, tú estás aquí y si tú eres parte de la iglesia, este llamado es para ti, a honrar el matrimonio y vivir en pureza sexual, reconociendo que es un reflejo, ve esto, del pacto de Cristo con su iglesia y una demostración práctica de nuestra fidelidad a Dios. Si una vida pura, un matrimonio puro, están los dos reflejando la unión de Cristo con su iglesia. Estas dos personas en el matrimonio no se contaminan absolutamente con nadie más, porque esa pureza sexual habla acerca del propósito para el cual Dios hizo este matrimonio, que refleje una relación con Cristo, el creador de la iglesia, y que se aman mutuamente. En el matrimonio no tenemos a dos personas, tenemos a tres personas. Tenemos al Señor Jesucristo, tenemos a la pareja,
que bendice a Dios, que Dios les da gracia, les da el poder de poder disfrutar de esa unión, porque Él es el que lo ha creado, porque todo ha sido hecho por Él, por medio de Él y para Él. Por lo tanto, en esta parte que estamos viendo el día de hoy, tenemos que tener mucho cuidado de estar informados acerca de cuál es la razón por la cual nosotros hemos tenido el privilegio de tener un matrimonio y cómo es que lo debemos de cuidar. El día de hoy, como siempre se ha dado, se casa uno, la mayoría de las personas, por una atracción, por un sentimiento romántico, que no tiene absolutamente nada de malo, pero no únicamente hay un sentimiento romántico, sino que somos atraídos por naturaleza. O sea, Dios ha puesto dentro de nosotros esa atracción que en un momento dado nos lleva a abordar a una persona, a proponerle que si son novios. Por cierto, hace un paréntesis bien breve del noviazgo. En Misión de Gracia ni lo promovemos ni lo prohibimos. Papás, ustedes tienen toda la libertad de hablar con sus hijos, de instruirlos acerca del cuidado que deben de tener a la hora de tener una relación de noviazgo, porque hay un noviazgo que se llama recreativo, el cual te puede llevar a la cama. Y no me voy a detener en hablar de estas cosas porque lo hemos visto a través de la historia. Entonces tenemos que tener cuidado de enseñar a nuestros hijos qué es o para qué es el que ustedes empiecen a frecuentarse, a conocerse, pero que una vez que lo hagan, saliendo de mi paréntesis, es necesario que estés tú informado de que a la hora de que tú habrás de contraer matrimonio, tendrás que tener el cuidado de saber que el romanticismo o el sentimiento, como le quieras tú decir, eventualmente se va a disipar. ¿Estamos de acuerdo con eso? No los oigo convencidos, pero así pasa, aunque no quieran. O sea, se va bajando. Más cuando empezamos a conocer a la persona, decimos, hijo, ¿con quién me casé? Te casaste con la persona que tú estuviste orando para casarte con ella. Se empieza a disipar este tipo de cosas, estos afectos con los cuales tenemos que tener mucho cuidado, porque el creyente no vive por lo que siente, sino por lo que cree. Nosotros creemos la palabra de Dios y la palabra de Dios es la que nos viene a nosotros a instruir, nos viene a enseñar de qué se trata una relación de servicio y cuidado mutuo para la gloria de Dios. No nos dice el Señor que si sentimos bonito, entonces vamos a tener un matrimonio que nos va a durar mucho tiempo. Especialmente entre más grandes estamos, nuestros estados anímicos en un momento dado cambian, hermanos, y sobre todo en los hombres. O sea, hermanas, aquí les va esto para que se pongan al tiro. Los hombres empezamos a deteriorarnos un poquito más rápido en muchas ocasiones. Entonces las hermanas empiezan como a desesperarse, a perder la paciencia, a ser intolerantes. Tengan paciencia, hermanas. Ustedes hicieron ese pacto también. Y a los maridos, por supuesto, que nos llama el Señor a ser diligentes, que tenemos que tener mucho cuidado con la esposa. Aunque la reguemos, vamos a buscar cómo hacemos lo mejor en nuestra relación, porque en todo momento habremos de querer continuar cumpliendo con ese pacto de amar, de servir, de cuidar a nuestro cónyuge. Ahora, hablamos de estas cosas y nos reímos en ocasiones de la relación matrimonial. Tenemos un concepto que a muchas personas, por no estar bien informadas acerca de lo que la palabra de Dios habla en relación con esto, los lleva a, desafortunadamente, como a cultivar un sentido de desagrado por el matrimonio que desafortunadamente luego se comunica. Y eso es que estamos deshonrando lo que Dios dice que debemos de tener en honra. Y me llama mucho la atención cómo el Espíritu Santo, a la hora de que nos habla de que honroso sea en todos el matrimonio, que luego habla de un elemento que desafortunadamente muchos, por no percatarse de la importancia que Dios le da a lo que es el matrimonio, fácilmente y en ocasiones
me puede mucho decir esto, pero en ocasiones caen en relaciones adúlteras y deshonran su matrimonio por muchas razones que cada quien sabrá, pero lo que queremos ver es cómo todos el matrimonio. Y ahorita voy a empezar con esta parte y el lecho matrimonial, o sea, la cama sin mancha. ¿De qué está hablando el apóstol a la hora de escribirles? Les dice, esta es una cama, o sea, la palabra donde dice lecho en griego es koité. La palabra koité literalmente significa cama. Y en el contexto en el que está hablando del acto sexual, donde de ahí viene la palabra coito. ¿Okay? Lecho sin mancilla es entonces una relación matrimonial sin contaminación moral ni infidelidad. El pastor R.C. Sproul decía, ahí están sus notas, el autor de Hebreos conecta, vean esto, es una cosa muy importante para todos. Conecta la santidad sexual con la santidad del matrimonio, o sea, la santidad sexual individual con la santidad del matrimonio. No son dos temas distintos, sino uno mismo. El matrimonio es el contexto en que la sexualidad humana se expresa bajo la bendición de Dios. Sí, o sea, tu santidad, tu pureza sexual no está separada de tu mano, va junto con ello. O sea, tú eres una persona que cuida su corazón, cuida su alma, estás cuidando entonces tu relación con tu esposa o tu esposo. Estás tú siendo cuidadoso de entonces sí honrar tu relación matrimonial hasta que la muerte los separe. Ahora primero menciona ahí, y a los fornicarios los va a juzgar Dios. El apóstol Pablo cuando les escribe a los tesalonicenses, les dice qué es la fornicación. Les dice, esta palabra lógicamente hablaban griego y tienen un significado mucho más amplio que lo que nosotros leemos en inglés o en español. Nosotros, para que tengamos una idea, nosotros cuando leemos la Biblia en español o en inglés o en cualquier idioma que lo leas, nosotros estamos leyendo en blanco y negro, por decirles algo. Cuando uno lee las cosas en griego, hagan de cuenta que las están viendo en colores y le amplía a uno el panorama. Y le dice ahí a estos fornicarios, les habla de la palabra pornea. Es una palabra que abarca toda clase de inmoralidad sexual, incluyendo las relaciones íntimas antes de casarte, antes del matrimonio, el adulterio, la prostitución, prácticas sexuales contrarias al diseño de Dios. Esta raíz en griego de pornea es la misma palabra de donde viene la palabra pornografía. Y en la Biblia, fornicar no es solo un acto físico, sino también es un símbolo espiritual de infidelidad a Dios. Cuando hay un pecado de inmoralidad, estamos siéndole infieles a Dios. Aunque tú puedas creer que tú estás bien, que tú vienes a la iglesia, que tú sirves en algún ministerio, que tú ofrendas o vas en misiones, si tú estás pecando contra Dios, tú estás siendo infiel a Dios. Tú te estás rebelando de una manera deliberada e intencional, puesto que la palabra de Dios claramente nos dice, no lo hagas. Honra esta relación en la cual Dios ha permitido, y no solamente ha permitido, sino que bendice la intimidad. Nosotros tenemos que pensar bien en si estamos cuidando nuestro matrimonio de una manera correcta. Y la razón que lo menciono es por el hecho de que a la hora de que nos habla de la pornea, la pornografía, sin darnos cuenta hay matrimonios, y específicamente matrimonios, que tal vez hayan caído ya en la atadura, en el pecado de la inmoralidad
al estar viendo páginas de internet. En ocasiones me comentan y que, pues no, que tiene de malo ver películas donde salen desnudos. Digo, ¿sí sabes lo que me estás diciendo? ¿Te has puesto a pensar en eso? Es una manera de afectar nuestra mente, nuestro corazón. El día de hoy, con los teléfonos, con las tabletas, muchos papás no se están dando cuenta que muchos chiquillos están ya ahorita adictos a la pornografía sin percatarse de que todo lo que están viendo está afectando sus almas de una manera muy terrible. Están viendo imágenes que se habrán de quedar en sus mentes y que los habrá de llevar en un momento dado a que si se llegan a casar o se casan, estarán trayendo fantasías a su cama. Estarán trayendo fantasías que están sumamente lejos de la realidad que Dios ha diseñado para el matrimonio. Y lo digo esto intencionalmente, papás, tengan por favor mucho cuidado con lo que sus hijos están viendo. Esta situación de la pornografía los va encadenando de una manera tan espantosa por lo que produce el cerebro a la hora de que están encontrando una satisfacción instantánea. Se crea algo, no únicamente en sus almas, sino en su cerebro también. Porque luego para sacarlos de ese tipo de hábitos, y no nomás hablo de niños o de jóvenes, adultos que viven en una atadura que les ha echado a perder su mente y desafortunadamente en muchos casos su relación con su esposa o su esposo. Entonces el Espíritu Santo de Dios nos advierte de una manera muy clara que va a haber un juicio. Va a haber un juicio para todos aquellos que practican cualquier tipo de pecado sexual. Hemos leído el libro de Romanos, leemos en otras partes, en Gálatas, las obras de la carne, de todo tipo de inmoralidades sexuales de las que el apóstol Pablo, cuando les escribe a los Corintios, les dice, y esto habla de adúlteros, inmorales, afeminados, todas las cosas que ahí menciona. Dice, y esto erais algunos de vosotros. Gracias, Adrián, muy amable. Y eso erais algunos de nosotros, pero ya no. Ya no. O sea, ya ahorita lo que tenemos es una vida diferente en Cristo Jesús. Has nacido de nuevo, tus pecados han sido perdonados, tú estás consciente de que ahora vives para Él y para su gloria, y a la hora de hacerlo, tú lo que estás haciendo es trayendo un bien a tu vida. Cuando nosotros tomamos la decisión, por la gracia de Dios, de responder a Cristo, estamos entrando a una relación en la que habremos de empezar a vivir como lo que se leía de Efesios 1:3, que hemos recibido de Dios toda buena dádiva. Todo lo que el hombre necesita para vivir satisfecho, Dios nos lo ha regalado en Cristo Jesús. Entonces, a la hora de que nosotros no tenemos esta claridad en cuanto al propósito que Dios nos ha dado para vivir un matrimonio satisfecho, si no parte de que tu satisfacción está en la persona que lo inventó, tú vas a buscar entonces satisfacción en alguien más. Y muy específicamente en esta parte de la Escritura hablando de personas inmorales, de personas que no saben que te ha creado y te ha hecho para su gloria y para que lo disfrutes, para que disfrutemos a Jesús todos los días de nuestras vidas. Hace poco les decía que si en la iglesia, al menos yo le hablo a Misión de Gracia, tú no amas a Jesús, tú no estás bien enamorado de Jesús, un día te vas a ir de la iglesia. Y puedes tú ser miembro de cualquier iglesia, tú te vas a ir de esa iglesia también. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si tú no amas al cuerpo de Cristo, tú no amas a Jesús. Entonces en la relación matrimonial, amar a Cristo y encontrar deleite en Él es estar recibiendo de Él la gracia, el favor, la misericordia, el cuidado, el amor que luego vamos a darle a nuestro cónyuge.
Un amor que va a estar enriqueciendo y fortaleciendo el matrimonio, de tal manera que si algo no vamos a hacer es andar buscando fuera de él. Por eso cuando leemos en 1 Corintios 7, que dice, no os neguéis el uno al otro. Si tu cuerpo no es tu cuerpo, le pertenece a tu esposo o a tu esposa. No os neguéis el uno al otro, a menos que por algún tiempo se pongan de acuerdo para orar. Y luego dice así, para que no los tiente Satanás. Les tengo que decir, hermanos y hermanas, que el hecho de nosotros no obedecer la palabra de Dios nos va a poner en una tentación terrible. Una tentación que ha llevado a muchos matrimonios a que se acaben, a que dejen de existir, porque en un momento dado no te deleitaste en tu Señor y en la mujer que Dios te mandó, varón, que fue la última virtud, se pudiera decir, un mandamiento que el Señor le da al hombre en cuestiones de disfrutar de su matrimonio. Que dice, deleítate a sí mismo pues con la mujer de tu juventud en todos los días que el Señor tu Dios te da en esta vida. Entonces a la hora de que tú no te deleitas en Cristo, no te vas a deleitar con tu esposa, a quien tienes que continuar, primeramente admirando, bendiciendo, dándole gracias a Dios por ella, como les dije la semana pasada, todos los días de sus vidas, pues dice la palabra de Dios que el que haya esposa, cosa buena haya y alcanza el favor del Señor. Puesto que, como dice en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, le ha provisto ayuda idónea. Entonces una persona que no aprecia lo que Dios le ha dado en su esposa, está no apreciando lo que Dios le ha dado. La gracia, la misericordia, el cuidado que tú como varón tienes, te lo dio Dios por medio de ella. Y a ti, mujer, te ha dado a un hombre que te cuide y te provea y que vea por tu bien en todo tipo de aspecto, emocional, físico, económico, moral. O sea, tú, varón, lo que te tienes que dar es a la tarea de cuidar que tu esposa sea una dama cuidada por un caballero. Un hombre que teme a Dios y que ha leído esta parte de la Escritura, que sabe que en algún momento dado va a estar frente a Dios, dando cuenta de sus obras. El libro de Gálatas dice, no te confundas, dice, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso va a recoger. Hermanos, tú y yo queremos sembrar en el Espíritu. El que siembra para el Espíritu va a cosechar gozo y paz. Y el que siembra para su carne, dice ahí mismo en Gálatas, creo que es el capítulo 5, que dice, va a recoger corrupción. ¿Dónde la va a recoger? En el infierno. Literalmente. Literalmente en el infierno. ¿Y cómo sé eso? Pues el Señor, cuando escribe en el Salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, el Señor Jesucristo no vio corrupción. Entonces, una persona que vive intencionalmente siendo desobediente a Dios en este aspecto, está siendo intencionalmente rebelde a Dios. No le está necesariamente interesando qué es lo que Dios dice. Y a nosotros nos debe de tener muy atentos. No únicamente, déjenme les digo que en ocasiones a veces la gente pregunta, dice, oye, ¿qué tanto puedo andar ahí, pues ahí cerca del pecado? O sea, ¿qué tanto me puedo acercar al precipicio? Digo, no lo dicen de esa manera, ¿verdad? Pero yo les diría, vive lo más lejos del que puedas. Vive lo más lejos de ese precipicio, porque con una resbalada puedes caer. Y el Señor nos advierte y nos dice, mire que el que crea estar firme. Aquí, pues lógicamente vemos muchos adultos. Y me puede decirles, pero algunos de ustedes tal vez pensarán, no, a mí no me va a pasar eso. Hace algunos años leí una nota de un periódico que decía que había una
¿cómo decía? Una epidemia de la gente que tiene el pelo gris o blanco, donde en muchos de los lugares para viejitos se encontraban unos altos índices de enfermedades de transmisión sexual. ¿No te impresiona esto? O sea, esto no se detiene, hermanos. Nosotros somos seres sexuales, tenemos hormonas, tenemos una atracción, y esa atracción nos puede desafortunadamente llevar a cualquiera de los que estamos aquí a pecar. Ya lo hemos visto en el pasado, y la palabra claramente nos dice, mire que el que crea estar firme, mire que no caiga. Hace algunos años, hace un buen número de años, le pedí yo a Marta, le dije, usted está cuidando a mis nietas, a 2 días que están malitas y el papá anda afuera. Le dije, ¿sabes qué, Marta? Necesito que ores por mí. Necesito que ores por mí, que Dios me libre de cualquier tipo de tentación. Le dije, y quiero que sepas que yo voy a estar orando por ti. Esta es una cosa que a cualquier matrimonio le puede suceder. ¿Han ustedes leído de pastores que se van con la secretaria o con cualquier otra persona? Y que fulano se fue con esta y hasta con este también. Hermanos, esto a todos nos afecta. Y nos afecta al grado de que pudieran tomar lugar esos pecados sexuales entre 2 personas. Pero como les dije la semana pasada, las olas que avientan estos tsunamis, ¡pum!, algo cae en el agua, es un pecado, ¡pum!, a toda la familia le afecta. Le decía a una persona hace unos días, estábamos atendiendo una situación bien grave, bien delicada. Le digo, nada más quiero que lo veas así. Haz de cuenta que en tu familia dejaron caer una bomba y le saltaron pedazos a toda la familia. Todos están dolidos, sufriendo por el pecado de una persona. Y el Señor nos dice, a estos fornicarios yo los voy a juzgar. Si algo quiere el Espíritu Santo de Dios al hablarnos acerca de estas cosas, lo hace con el propósito de traer bendición a nuestras vidas. Él quiere cuidar de nosotros. Él quiere cuidar de que nuestro matrimonio sea algo deleitoso. Deleítate con la mujer de tu juventud. Pero ¿cómo nos vamos a deleitar si en ocasiones ya venimos todos marcados por tanta cosa que hemos en ocasiones vivido o visto? A manera de consejo, como tu pastor, como uno de tus pastores, yo te diría, tú tienes una situación sexual donde has estado o donde fuiste dañado, necesitas buscar consejo. Ay, pastor, me da mucha pena, quítate la pena. Tú necesitas ayuda, y si tú necesitas ayuda, estamos aquí para servirte. Dios ha provisto en la iglesia los medios para que se puedan atender estas cosas que a tantos pastores abordan con problemas de sexualidad. Misión de Gracia recibe un número regular de miembros de otras iglesias a ser atendidos aquí. Entonces, si el Señor nos ha dado el privilegio de tener un ministerio de consejería, pero por supuesto nos ha dado su palabra, pues entonces hay que ponerle atención, hay que hacer algo acerca de ello. Hay que tomar estas cosas tan en serio que lo que debemos ahora hacer es preocuparnos por nuestra pureza, por nuestra santidad. Como dice Pedro 1:16, sed pues santo, porque yo soy santo, dice el Señor. O sea, la vida, hermano, no se trata de que seamos felices, inclusive en el matrimonio, aunque tiene tantos elementos de felicidad. Si nos ponemos a ver, nosotros vivimos vidas muy normales dentro del matrimonio, muchas cosas placenteras, pero el común denominador es que vamos a vivir una vida normal. Relaciones, esperamos que todas sean buenas con la familia, etcétera, etcétera. Pero la relación del matrimonio es una en la que va a experimentar placer a la hora de servirse el uno a otro, incluso en la intimidad. Recientemente le decía a una pareja, ustedes van a tener que hablar, se van a tener que conocer, van a tener que estar ustedes buscando cómo aprenden a conocerse. ¿Por qué? Porque no nacemos enseñados. Y ahora que se habla de estas cosas, no nos hemos enseñado y Satanás se encarga
de que la gente aprenda de una manera completamente incorrecta acerca de la sexualidad. Por eso vemos el desorden que hay. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, dice, en los últimos tiempos, dice, algunos van a escuchar a doctrinas de demonios, así dice, prohibirán casarse y abstenerse de ciertos alimentos que Dios creó para que se disfruten, dando gracias por ellos. El día de hoy, puesto que no tenemos esta conciencia de la importancia que Dios le da a cómo es que se debe de cuidar el matrimonio, ya hay individuos que proponen que tú vivas en unión libre. Así tú te metes en un compromiso, sin responsabilidades, sin obligaciones, y a la hora que te separas, como sucede creo que en la Ciudad de México, no estoy seguro, ya hay un cierto tipo, y aquí en El Paso también creo, divorcios que es cosa de una firma luego, cuando no hay bienes o no hay hijos. Es una cosa la hacen sumamente fácil precisamente para que no tengas tú problemas. Lo que me acordé ahorita de la Ciudad de México es que hay matrimonios que creo que duran 2 o 3 años, no estoy seguro, y a los 2 o 3 años tú revisas y si no te cae el asunto, se anula el matrimonio. Y esto la gente, inclusive los cristianos, lo ven, lo oyen y dicen, oye, pues si la ley dice que tú puedes hacer eso, pues vamos a darle gas, ¿no? Puesto que no hay autoridad sino de parte de Dios, como dice Romanos 13, pues si la autoridad Dios la puso, sí, pero no para que hagas lo que está en contra de la voluntad de Dios. No podemos de ninguna manera y por ningún motivo andarnos justificando cuando la Biblia nos da una clara instrucción acerca de cómo es que se debe de vivir la vida dentro del matrimonio. Les digo, todos tenemos por la gracia de Dios, esta atracción, este deseo, pero que una vez que estamos casados, tengamos cuidado de cómo usarlo, cómo usar nuestro cuerpo, nuestra sexualidad en la santidad. Tengo una nota que les puse ahí, dice, no usen su cuerpo. Ya ven que el capítulo 9 de 1 Corintios dice que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No usen su cuerpo ni su deseo como si fueran esclavos de la pasión. Dice, aprendan a dominarse y vivir con pureza y honor. Algo que nunca debe de usar un hombre o una mujer, porque la verdad es que ahorita hay de todo, es hacer uso de sus sentimientos para querer controlar, para dominar, para tener su satisfacción personal sin considerar al cónyuge. El pastor MacArthur decía, el creyente no debe dejar que la pasión gobierne su conducta sexual. La concupiscencia, o sea, los sentimientos, esa inclinación, es el deseo egoísta que busca placer fuera de los límites santos del matrimonio. Un cristiano, una persona que le ha entregado su vida a Cristo, es una persona que debe de vivir teniendo dominio propio. Muchas veces les digo esto y es importante repetirlo. Cuando Pedro está predicando en el capítulo 2 de los Hechos y termina de predicar, llega ahí gente porque fue traspasada por la palabra de Dios y le dice, ¿qué haremos? Y le dice, cree en el Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tú te arrepientes, tú reconoces a Cristo como tu Salvador, Dios te da su Espíritu Santo para que entonces puedas vivir tu vida como un creyente que está siendo ayudado por la persona del Espíritu Santo a vivirla como Jesús. O sea, el fruto de la persona del Espíritu Santo en nosotros no es nada más y nada menos que Jesús adentro de nosotros. ¿Quién puede dar el fruto de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, fe, dominio propio? ¿Quién lo puede dar? Pues nomás el Espíritu Santo. ¿Quién puede vivir así? Pues nomás Jesús, adentro de nosotros. Por eso Pablo es tan insistente cuando dice, ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. Entonces necesitamos estarnos llenando de la presencia y poder del Espíritu Santo para poder vivir con dominio propio
en una relación que a la hora de que no la vivimos conforme a la palabra de Dios, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Y todos los que estamos aquí lo sabemos. Por lo tanto, tendremos que aprender a vivir honrando esta relación que el Señor quiere que tengamos en la más alta de las estimas. Decía el doctor Arcis Prue, esto no está en sus notas, decía la concupiscencia es un deseo legítimo. O sea, lo que tú sientes está dado por Dios, Dios te lo dio. Que ha perdido su dirección. Dios nos hizo con deseos, pero el pecado los distorsionó. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo los reordene. O sea, tú y yo sabemos que cuando el Señor vive en nosotros, podemos confiar en que su poder nos lleva, nos guía, nos dirige a continuar creciendo en el parecido a Él. Y puesto que tenemos estas promesas, entonces nosotros hacemos todo lo que está de nuestra parte para cuidar de nuestro matrimonio. Porque muchas veces de una manera que algunos de ustedes no saben qué es esto, pero de todas maneras lo voy a decir, hipercalvinista, quiere decir que la gente dice, bueno, pues si Dios quiere que haga esto, que me mueva a hacerlo. No, espérate, tú tienes que hacerlo. Tú y yo tenemos una responsabilidad. ¿Cómo le haríamos para entonces crecer en nuestro amor y aprecio por nuestra esposa o nuestro esposo? Una vez leí en el libro de Job una cita que el domingo pasado no me acordé de ella, pero la encontré y la escribí, es Job 31:31, donde Job dice, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Hermanos, nosotros a la hora que hacemos un pacto con Dios, estamos haciendo un pacto en el que estaremos buscando cómo cumplimos con Él. ¿Cómo habremos entonces de caminar ese periodo de nuestra vida que el Señor nos permita vivir admirando a la persona si no tomamos decisiones? Bueno, pues tú tienes que empezar por tomar decisiones en las que tú querrás crecer en la admiración por tu esposa o tu esposo. Yo voy a hacer un pacto de no andar volteando a ver a ninguna, de no andarle echando piropos a ninguna, más que a tu esposa, o tú admirando a tu esposo. No comparándolo, pues si vieras a mi papá cómo era. Y les he tenido que decir, ¿sabes que no se casó con tu papá? Está casada con es tu esposo. O comparan, hombre, si vieras a mi cuñado, vieras no me puedo explayar en decirles lo grave que es una cosa de que tú andes comparando a alguien, de que andes, mujer, menospreciando a tu esposo cuando no es otra cosa que un regalo de Dios en tu vida. Eso es lo que es un regalo de Dios. O al menos, si no es aún como tú quieres que sea, pásale chanza. No nacemos enseñados, es necesario que nosotros aprendamos de alguien a cómo ser un buen esposo, a cómo ser un buen padre, porque no estamos enseñados, no venimos enseñados. Y sí están las cosas en la palabra de Dios, pero ¿cómo me la como? O sea, ¿cómo le hago para poner esto en práctica? Bueno, tú pides consejo. Si tú estás teniendo discusiones en tu matrimonio, esas discusiones están afectando hasta tu cama. Está afectando toda tu relación. Y a veces la gente no se da cuenta. Usé la ilustración la semana pasada de que una presa no se revienta de repente. Tiene esas fisuras por las cuales está goteando el agua poco a poquito. Y de repente truena. La segunda parte de mi versículo dice, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Todo tiene que ver con desobediencia, hermanos. Y lo dice el Señor precisamente porque todo tiene consecuencia. El dolor que causan estos pecados es muy profundo y en ocasiones, me puede decirlo, pero en ocasiones es irreparable el daño que causan. Estaba viendo que en 1981, cuando empezó la pandemia, la epidemia, no sé, ¿cuál de las dos? No soy doctor. Del SIDA.
1981. De 1981 para acá han muerto más de 42 millones de personas en el mundo. 42 millones de personas. Muchos de ellos sin saber de dónde lo obtuvieron. Por un tropiezo, en lugar de decirle por un pecado de inmoralidad. El día de hoy 39 millones de personas viven alrededor del mundo con AIDS. Cuando yo termine de predicar, desde que empezamos aquí a las 11 de la mañana, ahorita que terminemos, 385 personas van a haber muerto de SIDA. 4.600 personas al día. Y saben, este tipo de cosas como se propagan por no tener una idea correcta de cómo Dios ve el matrimonio, se propaga el pecado y luego se hace aceptado. Se acepta en las comunidades, como le pasó a Sodoma y a Gomorra cuando llegaron enviados por Dios, estos ángeles, a sacar a Lot y a su familia. Estos ángeles, a la hora que llegan en medio de una población perdida, completamente perdida. Y los ángeles ven que llegan estos ángeles a la casa de Lot, Lot los mete a su casa y estos hombres querían que se los diera para tener relaciones con ellos. Y le dice Lot, les doy a mi hija, es una virgen, no hagan esto estos hombres. Dios le permite a estos ángeles sacar a Lot y a su familia y luego hace descender fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra. Y esto se queda nada más y nada menos como un ejemplo para la humanidad, para que todos aprendamos de que este es un juicio que no únicamente cayó en aquellos entonces, está ese juicio el día de hoy sobre la faz de la tierra, donde aquellas personas que sin tener un temor reverente de Dios creen que se pueden salir con la suya y practicar la inmoralidad sin consecuencias, y algunos de ellos tristemente podrán llegar a decir, luego me arrepiento. No, hermanos, las cosas no funcionan así. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que queremos vivir el día de hoy buscando el bien de nuestra esposa, de nuestro esposo, para la gloria de Dios. Va a ser o es la manera en la que Él te quiere bendecir a tus hijos. Hubo un momento en que Israel estaba acampando ahí cerca de donde estaban los moabitas, y los israelitas empezaron a tener relaciones con las moabitas. El caso está en que se hizo una corrupción tremenda, o sea, pasó una barbarie ahí muy fuerte. Se hicieron, porque una de las cosas que pasa con la inmoralidad sexual, hermanos, es que luego se cae en idolatría. Haces un ídolo del sexo, haces un ídolo de tu persona, donde vas a querer satisfacerlo cuando tú quieras. Por eso vemos a tanto violador, a tanta gente loca en la calle. No les importa nada, no les importa saber que van a ir a la cárcel o que pueden morir. Pero estando esta situación de los israelitas, ese día un hombre llega y encuentra a una pareja, un hombre de Israel y una moabita, y los mata a los dos. Y dice que Dios detiene su furia por el derramamiento de sangre de esa pareja. Pero no más que ese día murieron, ¿cuánto es el número? 42,000 personas, creo que 24,000 personas murieron en ese día. Y Dios ve estas cosas de una manera sumamente seria y delicada, como dice su nota ahí. El pueblo de Dios no puede participar del pecado sexual sin comprometer su relación con Dios. La siguiente cita dice, la Biblia enseña que la inmoralidad sexual no solo hay en el cuerpo, sino que rompe la comunión con Dios, y como su juicio busca restaurar la santidad, no destruir al pecador. Si algo Dios quiere a la hora que tú experimentas un daño de ese tipo, Dios no te quiere matar, no quiere acabar contigo, te quiere restaurar. En el caso de este hombre que mata a esta pareja y que se detiene
la ira de Dios con la muerte de esos 24,000 personas, nos hace saber la importancia y la necesidad del derramamiento de sangre para cubrir nuestro pecado. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta que al Señor Jesucristo le costó derramar su sangre por nosotros para detener la ira de Dios. Vemos nosotros cómo a través de la historia personas pagaron un precio muy alto por su pecado sexual, como lo fue el rey David. Como manda a matar al esposo de una mujer de Betsabé para luego ser confrontado por Dios, y que lleva al rey David a pagar las consecuencias de su pecado, pero arrepentirse, como lo leemos en el Salmo 51. Que le pide a Dios que lo limpie, que lo purifique, y luego le pide algo y le dice: devuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustenta. Dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces enseñaría a los hombres tu justicia. Hermanos, parte del problema de la vida de David fue que se cegó al dejar sus ojos ver a una mujer que no era su esposa. Dejó de buscar en su Dios el gozo que solamente Dios le puede dar a una persona. Dice: devuélveme el gozo de mi salvación. O sea, una persona que pierde el gozo de su salvación va a buscar, como les decía hace rato, con cualquier persona, encontrar satisfacción que no tiene en su casa. De todas estas cosas se tiene que hablar como esposos. Tienen que tratar estas situaciones. No podemos nosotros ser unos infames que ven la palabra de Dios y que dicen: es lo que dice. Hermanos, de nada nos sirve a nosotros repetir versículos si no los estamos obedeciendo. No nos querramos hacer como los fariseos que se sabían la Biblia, el Pentateuco se la sabían de memoria y se quisieron hacer tan santos que luego inventaron 433 más mandamientos. Y eran unos hipócritas, unos falsos. Y Jesús les llamó la atención por su falsedad. Tu matrimonio, el nuestro, mi matrimonio, existen para reflejar el amor de Cristo con su iglesia. Y el no cuidarlo, hermanos, es decirle a Dios: no me importa. Yo vivo como quiero. Si tú estás viviendo en desobediencia como esposo, esposa, hermano, te tengo que decir esto: o sea, estás pagando dioquis. Estás sufriendo gratis. Dios quiere bendecirte. Dios te quiere sanar, quiere restaurarte. Pero si tú y yo no hacemos caso, vamos a enfrentarnos al juicio de Dios. El Señor Jesucristo, a la hora de estar hablando de las bienaventuranzas, dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Yo espero y te animo que tú seas una persona que lo que estás escuchando lo tomes sumamente en serio. Si tú has ofendido a tu esposa, si tú has ofendido a tu esposo, pídele perdón. Pídele perdón primero a Dios, como decía el Salmo 51. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hermanos, es el pecado aquello que ofende primeramente a Dios. Es con la persona con la que nos tenemos que poner a cuenta, decirle: Padre, yo he pecado contra ti, he pecado contra mi esposa o contra mi esposo. Te quiero pedir que me perdones y me arrepiento. Tú eres una persona que está buscando satisfacción sexual en el internet o con alguien más. Tú te tienes que arrepentir. Tú tienes que pedirle perdón a Dios y decirle: Padre, perdóname en el nombre de Jesús. Yo me arrepiento de estar pecando contra ti. Y si tú no te percatas de la seriedad y trascendencia de esto, pídele a Dios que te abra los ojos y que te ayude a tratar de entender hasta donde puedas quién es Dios. Dice: Dios es fuego consumidor. El que caiga sobre esta roca, dice el Señor Jesucristo, el que venga a Cristo, dice, será quebrantado. Va a aprender
a temer a Dios. Dice, pero sobre quien esta roca caiga, dice, lo va a desmenuzar. Yo te animo a que lo que has escuchado el día de hoy lo tomes muy en cuenta. Padres, instruyan a sus hijos en su debido momento. No sabes cómo hacerlo, ven y busca ayuda. Tú traes situaciones, ven y busca ayuda. Pero antes de cualquier cosa, te pido que te arrepientas. Te arrepientas y dejes de practicar cualquier cosa que te esté afectando en tu pureza, en tu alma. Quiero que inclines tu rostro junto conmigo. Padre, venimos en el nombre de Jesús con un temor reverente de quien tú eres. Y Señor, cada uno de los que estamos aquí habremos de venir a cuentas contigo un día, pero por lo pronto, Señor, te suplicamos que en tu misericordia tú traigas convicción de pecado a cualquier persona que estemos aquí, Señor, en cualquier aspecto de los que se ha hablado, para ir a un arrepentimiento genuino de tal manera que volteemos a ti y encontremos en ti la satisfacción que tú quieres para nuestro matrimonio, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser santos como tú eres santo, Dios. Pedimos, Padre, tu bendición, y yo te pido por todos los que me escuchan, Padre, que continúes teniendo misericordia y que nos ayudes a caminar de una manera sabia, pero sobre todo obediente a ti. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a reconocer cualquier hábito pecaminoso que tengamos, que estemos practicando, que sin darnos cuenta te estamos ofendiendo y nos estamos haciendo mucho daño, pues tu palabra dice claramente que cualquier pecado se comete fuera del cuerpo, pero el pecado sexual es contra el cuerpo. Nos hacemos daño físicamente. Padre, ten misericordia. Pues lo pedimos todo para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.